nuestro Dios está pendiente de nuestra oración, de ese corazón arrepentido, de ese corazón quebrantado, al cual jamás rechazará, pero también dice en sus últimas dos líneas de este párrafo: más hay de quien no quiera oírle y en el pecado está. Cuidado porque el Señor viene pronto y no sabemos la fecha ni la hora, así que es necesario ir a nuestro Dios y pedir perdón por nuestros pecados para poder ser salvados. 360. También podemos cantar el 394. Cansado y triste vine al Salvador, mis culpas se llevó, mi eterna dicha ayer, en su amor mis culpas él llevó. Y la última estrofa nos dice: si vienes hoy, a ti por pecador y lo recalca, porque hoy es el día de salvación. Tus culpas borrará, perdón tendrás si acudes al Señor, tus culpas borrará. 391. Mis culpas se llevó,
Bien. Vamos a pedir a Ramón Carlos por estar pasando para hacer una oración. Antes vamos a ver los anuncios. Hoy tenemos reunión de ministerios. Luego Valleguillo nos va a compartir la palabra del Señor. Mañana, en la mañana, la cena del Señor, a las 11:30, escuela dominical, aquí en Bar Caballito. A las 6 de la tarde, la reunión de jóvenes. Y nuevamente, 8:30 de la noche, reunión de predicación del Evangelio. Los días miércoles, tenemos reunión de oración y ministerio a las 8:30. El día viernes a las 5:30, la reunión de señoras y señoritas. Y el día sábado a las 6 de la tarde, la reunión de pre-adolescentes. 6:24. ¿Vamos? ¿Podemos estar pasando? Padre amado, llegamos a tu presencia, bendito Dios. Agradecidos porque en tu divina voluntad nos has permitido estar una vez más reunidos en este lugar. Y Señor, pedimos que las letras de las canciones que se han cantado hayan sido analizadas en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor. Y las personas que están presentes y aquí están participando a través de los medios que utilizamos pueden también meditar en la letra de sus mensajes transmitidos a través de los himnos, Señor, que puedan pensar que tú has venido con un propósito a este mundo, una misión específica. Tú has sido enviado a cumplir el propósito del Padre de entregar tu vida en favor nuestra para poder borrar nuestras culpas, limpiar nuestros corazones con esa sangre bendita de la palabra de Calvario. Por eso en esta noche se va a entregar el mensaje de salvación también, Señor. Te pedimos que tú unjas con el poder de lo amo a nuestro hermano Caguilillo, sino que tiene la responsabilidad y el privilegio de ser utilizado por ti para ser el instrumento que vas a utilizar esta noche para entregar este mensaje. Padre, una vez más te pedimos por las personas que no te conocen como Salvador, que quizás han oído, han escuchado, conocen mucho de ti, pero no te conocen como su verdadero y único Salvador de sus vidas. Y esta es una noche, este es un momento de una nueva oportunidad que tienen, Señor, de llegar arrepentidos a tus pies. Hoy pueden decidir, el próximo minuto nos venga. No sabemos nosotros qué es el próximo minuto de la próxima hora. Solamente suplicamos que aquellas personas que no te conocen, que no tienen la salvación, sean sabios para tomar una buena decisión. Te pedimos por mi hermano Carlito que está dirigiendo los himnos, Señor. Utilízalo, sigue utilizándolo para tu gloria y honra. Te lo pedimos y las gracias te damos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, tenemos tiempo para un himno más. Vamos a cantar un coro. Un coro cortito que creo que la mayoría lo sabe allá donde reina Cristo. ¿Lo saben? ¿Sí? Bueno, nos vamos a parar entonces. Si estamos resfriados, tratemos de no darle la mano que está al lado. Sí, nos paramos entonces, cantamos allá donde reina Cristo, donde dice nos hemos de ver con tanto placer, le damos la mano al que está al lado, ¿sí? Y donde dice, alegres, felices sabremos de ser, con una sonrisa. Haciendo mímica. Placer, allá donde reina Cristo.
quedó sin darse la mano, se la damos adelante. Vamos. Allá donde reina Cristo, nos hemos de ver con cuanto placer. Allá donde reina Cristo, felices habremos de ser. Si tú llegas primero que yo, espérame a mí, yo también iré. Allá donde reina Cristo, felices habremos de ser. Nos sentamos. Hemos planificado un poquito, hermanos. Vamos a dejar el lugar de Eduardo. Y este corito nos hace pensar, ¿no? Que aquellos que ya han partido, familiares, amigos, hermanos, que un día murieron en Cristo, pero también resucitarán, así como Cristo. Y nos veremos por supuesto allá, el día que el Señor venga o el día que el Señor decida llamarnos a cada uno. Eduardo. Buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos que nos visitan. Es bueno encontrarnos nuevamente en este lugar y poder meditar juntos la palabra de Dios. Hemos cantado recién un bonito coro haciendo alusión a la promesa, ¿no?, de estar un día en los mismos cielos, y pensaba en esa estrofa. Si tú vas antes que yo, espérame allí, dice, ¿no? ¿Quién quisiera salir de aquel lugar, no? Me imagino que todos los que han llegado a disfrutar la presencia de Dios no desean, ¿no? Salir de ese lugar y estar en un lugar así como el que hoy vivimos, que tiene tantas desilusiones, que tiene tantas dificultades, tantos problemas, y que anhelamos un día la presencia de Dios y nuestra vida estar en paz, en una vida diferente en el cielo. Esta noche quería hablar de algo que me pasó y la verdad que está bueno poderlo compartir. Tengo en mi mano una boleta que no es de la luz. ¿Conocen el logo ahí arriba? ¿No lo reconocen? No, está chiquito, ¿no? Bueno, es el logo de la municipalidad. Dice, esta boleta es un acta de infracción. Es un acta de infracción de la municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, que tiene que ver con una infracción de tránsito y que cuando yo estacioné el vehículo en el parabrisas estaba pegada o puesta esta infracción, ¿no? Entonces yo estaba molesto, preocupado por esta infracción, y lo primero que se me llegó a la mente era: ¿por qué me ponen esta infracción, no? Las multas. ¿Por qué quizás miraba a los costados y había otros transgresores igual que yo, pero en el auto mío estaba esta infracción, ¿no? Lo cierto es que un día yo saqué el carnet de conducir y rendí los exámenes y se me habilitó conducir un vehículo. Entonces, entendiendo que yo debía someterme a las leyes vigentes de tránsito en nuestro país. Es decir, nuestro país tiene una ley nacional de tránsito
Y después tiene leyes provinciales y municipales, ¿no? Y si uno incurre en una falta, ese violentar la ley de tránsito provoca una multa, ¿no? Entonces yo tengo que pagar esta multa y tengo 30 días para poderlo ejecutar. Si no, la ley va a actuar en función de lo que yo no he cumplido para pagar esta infracción, ¿no? Nuestro país tiene muchísimas leyes. Yo estaba buscando allí, la tengo acá anotada, la Constitución Nacional es una de las leyes madre que tiene nuestro país, nuestra Argentina. Está el Código Civil y Comercial, el Código Penal, hay leyes sobre los derechos humanos, sobre las leyes laborales, de educación, de salud, de protección al consumidor, leyes de protección al medio ambiente, es decir, hay una serie de leyes, los cuales nosotros, por ser argentinos, estamos obligados a poderlas observar, a poderlas cumplir. Debemos cumplir esas leyes y ordenanzas que rigen a todo ciudadano y al que habita aquí en nuestro país. Y si hay una ley, entonces hay una responsabilidad frente a esa ley. Somos y tenemos frente a esa ley que ser responsables. Por supuesto, estas leyes tienen sus condiciones y va hablando cuándo y cómo nosotros tenemos que ser responsables frente a estas leyes. Obviamente, cuando uno es niño, frente a determinadas leyes, es como que no son para nosotros, ¿no? Por eso es que los menores de edad, cuando cometen una falta, bueno, no van a pagar por ese incumplimiento a la ley, pero sí sus padres, ¿no? Alguien tiene que pagar haber violentado leyes que están vigentes en nuestro país. Y por supuesto, cuando vamos creciendo y somos mayores, debemos asumir nuestra responsabilidad frente a las leyes. Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema de las responsabilidades frente a la ley. Tengo aquí la definición de responsabilidad: es una deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado. Como sinónimo, es una obligación, es un deber, es una deuda, es un compromiso, es una competencia que tienen las personas. Es decir, nosotros frente a leyes en nuestro país tenemos que cumplirlas. Somos responsables y infringir estas leyes va a provocar que nuestro país tenga que cumplir lo que ha establecido cuando cometemos ese delito. Y pensando en esto, es que quería encontrar en la palabra de Dios las cosas que tiene Dios para con nosotros. Fíjense, hablamos de leyes y ordenanzas que han sido creadas en el ámbito de nuestro territorio, nuestro país. Pero fíjense cómo es nuestro Dios. También ha establecido leyes para todos los que estamos aquí en este no país, en este mundo. Él es el creador de las personas, entre otras cosas, podemos hablar del universo y demás, pero vamos a hablar, es el creador de las personas y ha puesto al hombre a vivir aquí en la tierra y por lo tanto ha establecido sus leyes. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 18, versículo 20. ¿Qué dice este texto? Donde está hablando de la ley y la responsabilidad, de la ley y la consecuencia. Ezequiel 18, 20 dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo
será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Fíjense cómo Dios es claro en mostrar al hombre su delito, su responsabilidad y su consecuencia. ¿Cuál es el delito de infringir la ley de Dios? Allí dice: el alma que pecare, aquel que violenta la ley de Dios, aquel que no obedece las leyes de Dios, dice, esa alma morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Qué importante, qué justo que es Dios, que cuando ha determinado sus leyes, ha determinado también la forma en que cada uno se hará responsable delante de esa ley. Gálatas 6, 7 al 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Responsabilidades asignadas a las personas. Isaías 3, 10 al 11: decid al justo que le irá bien, porque comerá los frutos de su mano. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos será pagado. Allí Dios está indicando cómo el hombre que comete una violación a sus leyes, esa persona tendrá su pago o su merecido por quebrantar la ley de Dios. Siempre Dios ha sido claro estableciendo lo que Él desea que el hombre haga. Fíjense cuando la historia narra aquella primera pareja en el huerto de Edén. Allí está Adán y Eva, y es específico en lo que quería de aquel lugar. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y están allí aquella pareja en aquel hermoso huerto del Edén, los primeros años de la raza humana, de la generación humana, y Dios es claro en decir: de esto no debes comer. Y si algo hicieres quebrantando la ley de Dios, ciertamente morirás. Y nosotros recorremos la Biblia y vemos a veces como hemos visto recién, a Adán y Eva. Muchos años después aparecen historias como por ejemplo la de Acán. La de Acán es una historia de un hombre que pensó que podía quebrantar la ley de Dios porque nadie le había visto. Fíjense, Josué 7, 14 al 15 dice así: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Esta es la historia. Cuando ustedes leen los versículos anteriores, el capítulo anterior está diciendo Moisés, Jehová hablando a través de Moisés: esto no tienes que hacer una vez que conquistes Jericó, no tienes que tomar esto, no tienes que hacer aquello. Pero aquí nosotros encontramos el pasaje donde Acán, que él pensó que allí en medio de la tienda, donde no había nadie, donde nadie lo veía, él decide quebrantar la ley de Dios, oculto de los ojos de los hombres. Y Dios, cuando aquel ejército sale a pelear, pierde la batalla, y todos se preguntan por qué.
habiendo derrotado una ciudad tan grande como Jericó, amurallada, pierde una batalla ante un pequeño pueblo y es la consecuencia de un hombre que había estado desobedeciendo la ley de Dios. Él fue responsable de hacer lo malo, de quebrantar la ley de Dios y murió apedreado y quemado. También está la historia de Jonás. Jonás, un hombre que se quiso escapar de la presencia de Dios, se quiso escapar de la voluntad de Dios de ir a predicar, quebrantando la voluntad y la ley de Dios. Ustedes conocen la historia allí de Jonás, de cómo él escapándose en un barco. Dios llega hasta aquella embarcación en una gran tormenta, en un mar que se embravece, hasta que finalmente el hombre que debía ser tirado, arrojado al mar para que las aguas se calmen, era Jonás. Y así sucedió. Jonás tuvo que ser responsable de aquella violación a los pactos o a los mandamientos de Dios. Y podríamos recorrer muchos pasajes y muchas historias bíblicas donde Dios siempre está hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros frente a su voluntad, frente a su ley, frente a su palabra. Habla a la iglesia, habla a los ancianos, le encomienda al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, le da directivas para hacer. Todos y cada uno de ellos tenían una responsabilidad frente al mandato de Dios. Y cosas muy genéricas. A los hombres se les manda a cumplir la responsabilidad de ser proveedores para la familia. A todas las personas se lo manda a que nosotros tenemos que trabajar para comer. Y Dios es muy claro en poder marcar nuestra responsabilidad. La Biblia espera que asumamos responsabilidades personales en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿saben qué? Nosotros frente a situaciones de ley, frente a situaciones cuando nosotros quebrantamos la ley, es muy probable que nosotros quisiéramos echar la culpa a otro, ¿no? Quisiéramos poder mirar hacia el costado como decíamos en la introducción, porque yo sí, todos los demás también lo hacen, ¿no? Y cae la culpa o la responsabilidad de cada uno de nosotros. También en la historia que nosotros tomamos siempre como referencia en el Génesis, encontramos allí cómo aquel hombre llamado Adán quiso deshacerse de su responsabilidad. La mujer que tú me es la que me indució a cometer el pecado de desobedecer la voluntad de Dios. Adán trató de poder exculparse, de poder sacar su responsabilidad, alegando a que su esposa o su mujer es la que le había inducido en esa situación. También es muy conocida la historia de Pilato. Pilato, aquel gobernador, que frente a esa gran decisión que tenía que tomar frente a la acusación del Señor Jesús, y todos decían, crucifícale. Y él no hallaba, dice, yo no hallo nada, no hallo delito en él, por el cual llevarlo a la cruz. Y un pasaje bíblico se escribe de él diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Él era el gobernante de ese lugar, de ese momento, de ese tiempo, y él quería sacarse esa responsabilidad frente a la condena del Señor Jesús. Es muy natural que nosotros quisiéramos echar la culpa a otros, sacarnos la responsabilidad frente a las cosas que deberíamos asumir con mucha responsabilidad. Soy el único responsable de mis actos. Hemos leído allí los textos que nos hablan de cómo Dios direcciona bien a cada uno de nosotros como responsables de nuestros actos. Y hay un texto muy interesante sobre el cual también hablar sobre nuestra responsabilidad, que tiene que ver con el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el Evangelio. Fíjense, este pasaje pone en esta situación de la llegada del reino de Dios y frente a eso expresa allí el Señor Jesús diciendo arrepentido y creer en el Evangelio. ¿Qué es esto sino una orden? ¿Qué es esto sino algo que Dios pone delante de los hombres para que cumplan y hagan su voluntad? Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Y cuál es la respuesta muchas veces del hombre? No se arrepiente y no cree en el Evangelio. ¿Y qué es esto sino más que lo que venimos hablando? Violentar o transgredir las leyes de Dios. El hombre no hace caso a las leyes de Dios. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y por eso es tan importante poder poner delante de nosotros estas situaciones que tienen que ver con nosotros somos los responsables de tomar decisiones frente de Dios. Romanos capítulo 1 dice así, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Somos responsables de nuestros actos. No podemos presentar excusas y no podemos mirar al costado para buscar un culpable a quien poner nuestra responsabilidad. La infracciones a la ley, como esta que acabo de cometer, indica que hay que pagar por haber quebrantado las leyes. Fíjense, número 32, dice así el versículo 20, tomando un ejemplo donde Dios los pone a que se hagan responsables de las consecuencias, y dice así este pasaje, número 32, 20. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de la culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y esto tiene que ver que cuando uno infringe las leyes de Dios, debemos pagarle. En un momento eso será llevado efectivo. Yo decía, tengo 30 días. Y al cabo de esos 30 días hay que pagar, como dice, saber que vuestro pecado alcanzará. Romanos 2, capítulo 5, Romanos 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego,
pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Nosotros debemos afrontar el pago sobre lo que hemos infringido la ley de Dios. Dice, vuestros pecados alcanzarán. Parecería que transgredir la ley es sin consecuencia. La ley de Dios está escrita en la Biblia. ¿Y cuántas violaciones hay a las leyes de Dios, no? Si uno tomaría el libro de Éxodo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a las imágenes. Y va recorriendo varios versículos y nosotros vemos a nuestra sociedad quebrantando cada uno de los preceptos y de las leyes de Dios. Y uno diría, parece que quebrantar la ley de Dios no es pagable, no ha llegado el momento de cumplir con ese pago. Dice 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros les descubrirá después. Y ese después tiene que ver como en el pecado de acá, cuando no se veía, cuando no lo veía nadie, pero luego Dios descubrió ese pecado. Pero también con algo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, que dice de esta manera: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es que el texto anterior nos habla de que más adelante estos pecados o esta infracción a la ley, tarde o temprano, serán expuestos delante del gran trono blanco de Dios. Y allí será ese cumplir este texto y saber que vuestro pecado os alcanzará. Quizás detrás nuestro seguimos nosotros infringiendo la ley de Dios y parecería que no pasa nada. Saber, quizás no ahora, ni mañana, y quizás parta de esta vida, pensando que te burlaste de la ley de Dios. Pero hemos leído aquí la profecía de la Biblia en Apocalipsis, donde está relatando ese momento donde todos comparecerán delante del gran trono blanco y allí seremos juzgados. Qué difícil que es cumplir las leyes. Qué difícil que es cumplir la ley de Dios. No estamos capacitados y nosotros no tenemos la forma de poder cumplir la ley de Dios. Y la verdad que nosotros, dice la Biblia, que nosotros ya estamos condenados. Venimos a este mundo como hombres pecadores, de la cual nosotros tendríamos que salir de esa condición. Porque por más bien que tratemos de cumplir la voluntad de Dios, no la podemos hacer. Y allí es importante poder pensar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única esperanza que tiene el hombre de poder cumplir la ley de Dios.
de poder un día presentarse delante de Dios habiendo satisfecho la demanda de Dios, que a pesar de que ha incurrido en muchas faltas, la obra de Cristo les da esperanza de salvación. Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si hay una oportunidad que el hombre tiene que aprovechar para esta condición en que hoy se encuentra, como alguien que ha infringido una y varias y muchas leyes de Dios, la única esperanza la encontramos en el Señor Jesucristo. Nosotros conocemos la obra de Cristo. El Señor Jesús vino de los cielos en una profecía, en un plan que Dios obró viendo la necesidad del hombre para morir en la cruz del Calvario. Pilato decía: yo no hallo delito alguno en él. Y es que fue así, porque el Señor Jesús, que estaba colgado en aquel madero, no moría por su delito frente a las leyes de Dios, ni moría por delitos frente a las leyes humanas, sino que moría en favor de nuestra salvación, en favor de nuestros pecados, de nuestro rescate, para que Él pudiese pagar. ¿Se acuerda la responsabilidad cuando hablamos de la definición? Dice la definición para nuestro diccionario, que la tiene que pagar Él u otra persona. No es que es justo dar esa definición, porque eso es lo que hizo el Señor Jesús para con nosotros. Nosotros no podíamos pagar esa infracción a la ley. ¿Cómo vamos a pagarla? Dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo salimos de eso? Es imposible salir de eso. Lo lógico es morir en la condenación eterna y sufrir el castigo, porque nuestra alma pecó. Y no podemos revertir. No es por dinero ni por obras que nosotros pudiésemos pagar eso. No, Dios explica, ¿no? Por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tito 3, versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y allí está explicando Dios cómo es que hace para salvarnos. Qué salvación tan perfecta, que interviene la misericordia, la justicia, la gracia, la santidad, todo para poder lograr una salvación. Por eso dice Hebreos, tan grande, ¿no? Nosotros no dimensionamos todo lo que tuvo que hacer Dios por nosotros para que Él tenga que ser un Dios no solo de amor, sino también de justicia y de santidad. Romanos capítulo 8, y con este último versículo terminamos. Dice así Romanos 8: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es así como Dios logró nuestra salvación, y es así como cuando vamos al libro de Apocalipsis y delante de aquel trono y sean abiertos los libros, allí dice, como leyendo este pasaje ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que se abren los libros, buscando allí la condena, la falta, la pena de los hombres que se presenten delante de Dios, pero los que creen en Cristo, como hemos leído en Marcos, los que se arrepienten, arrepentidos y creen en el Evangelio, dice, son inscritos en el libro de la vida. Allí cuando aquel trono blanco tenga que buscar nuestros nombres, solamente lo encontrarán en el libro de la vida. Y nosotros podremos tener paz, ¿no? Allí frente a ese trono donde nuestros nombres no estén en aquel libro que nos juzgará y determinará nuestra alma a la perdición. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley de Dios es para cumplir, y nuestra vida no la puede cumplir. Y somos infractores naturales de la ley de Dios. Y qué necesario es que nosotros acudamos al Señor Jesús, sabiendo que no podemos hacer nada por nosotros, y poder confiar en la obra de Cristo. Dice el texto que hemos leído en Marcos: arrepentidos y creed en el Evangelio. Usted está siendo desafiado a obedecer esta ley o a rechazarla. Y por supuesto, esto implicará la obediencia a la ley o el quebrantamiento a la ley de Dios. ¿Qué vas a hacer? Hemos estado hablando de la responsabilidad. Cada uno es responsable delante de Dios. Y muchos de nosotros hemos tenido nuestros papás que son creyentes, y muchos tienen los hijos que son creyentes. ¿Y nosotros qué decisión tomamos frente a Dios? Cada uno dará cuenta de sí. Y esperamos que usted pueda haber entendido lo que Dios quiere apelar a que usted tome una decisión que sea favorable, no para Dios, favorable para su vida, para que usted no sufra el castigo de la condenación de la tierra, o si quiere mirarlo de otra manera, para que usted sea bienaventurado en los cielos, como hemos cantado antes de iniciar. Espérame allí, yo también voy, en un lugar que va a ser de tremenda felicidad. Oramos para terminar y esperamos que usted pueda meditar en todos estos textos que hemos estado hablando. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de una vez más escuchar tu palabra, de poder escuchar tu voluntad, de poder escuchar tu ley. Señor, ayúdanos a ser responsables frente a lo que tú pides, frente a lo que tú ordenas, frente a lo que tú deseas que los hombres aquí en la tierra tengan que hacer. Señor, habla en nuestra mente y en nuestro corazón para poder confiar en la obra de Cristo, para que nuestras vidas sean transformadas, para que seamos llamados tus hijos, para que nuestros pecados sean lavados, para que nuestro corazón pueda ser un corazón que te agrade y honre tu nombre. Gracias por el tiempo que nos has dado de meditar una vez más en tu palabra, y te pedimos tu protección, tu cuidado para regresar a nuestra casa, que tú bendigas a cada una de nuestras familias. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hermano, la reunión terminó. Por supuesto, siempre invitamos. Mañana de nuevo otro momento para compartir acá en este local. Buenas noches.